Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico torrino certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista, manejo del neuromodulador, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a hablar de que si tienes tinnitus, ¿qué puedes hacer para poderlo diagnosticar tú mismo? A final de cuentas, es importante las herramientas que necesitamos para poder decir, este estudio sí, este estudio no. Le voy a decir por qué. Porque me hablan y me dicen, doctora, ya tengo tomografía, resonancia, estudio carotidio, y yo digo, pues para lo que tienes no se hubiera ocupado. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en sí, cuáles son los estudios básicos que vamos a encontrar en esos estudios y con qué sí cuento para cuando ustedes me hablen, con qué sí, los básicos son esenciales, no va a haber vuelta de hoja, les platico. El zumbido puede ser, ya habíamos dicho, madre mía, permítanme, va a ser periférico, periférico. Vamos a dejar poquita a la nena. Central y límbico. Platicábamos que el periférico es todo lo que se refiere a otorrino, oído externo, medio y interno. El tema central, todo lo que se refiere a hipertensión, a diabetes, enfermedades neurovegetativas, de degeneración, un problema de reuma, un problema hepático, un problema de páncreas, todo eso impacta a nivel de inflamación del cerebro. Y por último, el tema límbico, que es un tema emocional, en donde nos asociamos un poquito más a un estrés, una depresión, una ansiedad. Vamos a poner esto nada más para quedar más prácticos aquí. Muy bien. El periférico, ¿qué sí necesito que cuando me hablen o me lo traigan? Es importantísimo para determinar si es periférico. Se le llama audiometría. La audiometría se llama tonal, pero la audiometría puede quedarse en solo audiometría, pero puede quedarse en más discriminación fonémica. ¿Qué quiere decir? Fonémica, cuando tú tienes, por ejemplo, el que sí oyes, pero oyes un zumbido, pero entiendes perfecto, no tendrías por qué hacerte discriminación fonémica, pero hay pacientes que sí tienen zumbido, pero aparte no entienden. Entonces le tienes que agregar el que tenga discriminación fonémica. Pero si tú tienes un antecedente que además tuviste gripa, tos, catarro, se te congestionó la nariz, te dio COVID, te dio influenza, aparte tienen que buscar el estudio de timpanometría con impedancia. Entonces, doctora, ¿qué le llevo? Ok, llevas una audiometría, la audiometría es tonal, más la discriminación, que es la que tú sí oyes pero no entiendes, entonces tú pides una audiometría con discriminación. Pero tú aparte dices, pues me dio gripa, tos, catarro y siento el oído tapado y como que siento que se me inflama, le tienes que agregar la timpanometría con impedancia. Si a ustedes esto se les hace complicado y dices, no, yo no, háganse solamente la audiometría tonal y cuando menos con la audiometría tonal yo tengo una idea si el problema es periférico. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que se hacen la audiometría sin discriminación y sin timpanometría, pero se hacen una audiometría y todo sale perfecto. Entonces quiere decir que yo ya no le debo de buscar al oído externo, ni al medio, ni al interno, sino al problema de a nivel central. ¿Qué tenemos que hacer a nivel central? El tema número uno por lo cual tú puedes tener zumbido central es que no oxigenes. Entonces, si no oxigenas, tienes más posibilidades a tener zumbido. Si no sabes si además eres hipertenso,
tienes más posibilidades a tener zumbido. Si además no sabes las carreteras que llevan la oxigenación, tienes más posibilidades de tener zumbido central. ¿Cuáles son los estudios que yo requiero cuando es a nivel central? Todos los laboratorios. Pero al laboratorio, que te puede ser ácido úrico, que puede ser glucosa, urea, creatinina, que pueden ser los perfiles, el perfil hepático, el perfil tiroideo. No debe de faltar uno que es el principal para zumbido, que es el perfil de lípidos con algo que se llama índice aterogénico. El índice aterogénico es la capacidad que tiene el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo puede estar así de gordo, pero el índice aterogénico, esta es la arteria, estar cerrado y además relleno de colesterol y triglicéridos, por lo tanto tienes bien poquito espacio. Tú puedes tener una panamericana y después ir cerrando. Entonces, el índice aterogénico de un paciente con zumbido normalmente es muy alto. Entonces, esto habla de que yo necesito saber el oxígeno en qué carretera va. Por lo tanto, requiero el índice aterogénico. Número 2, en el central. Permítanme. Central. Este no es aquí. El central. Ay, espérenme. Aquí, el central. Vámonos para acá. Entonces, quiero central. Quiero laboratorios, número 1. Quiero saber si un paciente tiene diferentes formas de manifestar la presión, porque típico que dicen, no es que yo estoy bien, sí, pero como hay 4 tipos de presión, dime cuál es la tuya. Se le llama mapa. Yo necesito un mapa que es el control de la presión arterial por 24 horas, que es un manguito que se pone. A veces la gente me dice, no, es que yo me estoy despertando para tomármela. No, pues claro que no, porque es justamente cuando duermes. Entonces, quiero el estudio de mapa, quiero el índice aterogénico y quiero, importantísimo, tomografía. ¿La tomografía de dónde? Tomografía de senos paranasales, que se llama TAC, senos paranasales, para saber si tienes desviado el tabique, si tienes pólipos, si tienes crecido los cornetes. Hoy tuve un pacientito muy curioso porque me decía, doctora, yo no sé por qué tengo zumbido, y empecé hace 2 meses, que los quiero decir que cuando me dicen que tienen poquito tiempo, la verdad es que para mí es una gloria porque digo, wow, se te va a quitar, o sea, ya ni hay duda, se te va a quitar. Entonces, bueno, tiene 2 meses y empezó después de una gripa, de una tos, de un catarro, que quiero explicar la diferencia de una gripa a una alergia. Ya lo tengo en otros videos grabados, pero sí es importante que retomemos el tema. Un virus viene, el virus se replica y se va. Es decir, de 3 a 5 días se va, se desaparece y no dejó huella. Ahora sí que, como dice la canción, que no quede huella. A diferencia de una alergia que va tomando facturas poco a poco. Entonces, congestión, moco, tos, y como que más o menos se repunta, se mejora, pero vuelve otra vez y otra vez antihistamínicos, y esto va generando moco en el oído. Y al empezar con moco en el oído, hace algo que se le llama disfunción tubaria, es decir, la carretera que va de la nariz al oído se empieza a rellenar y se empieza a rellenar de moco. Y este paciente, curiosamente, llegó y me dice, es que no le encuentran. Le digo, está difícil no encontrarlo, porque lo primero que tienes que saber es, ¿oxigenas o no oxigenas? ¿De qué dependo? De la nariz. ¿De qué dependo? De que estés haciendo apneas del sueño. ¿De qué dependo? Pues de que se te colapse la vía aérea respiratoria, de que tengas anginas o de que tengas crecidos los cornetes. Le reviso y le digo, ¿y esta masa blanca? Ah, es que me dicen que es un cornete. Digo, un cornete, mira, te lo voy a tocar. Y lo toco y lo mando para atrás, se desaparece. Y luego le digo, ahora sí, hazle así.
para abajo, como si te estuviera sonando, se hace para abajo y ¡pum! Se aparece otra vez la bola aquí. Entonces le dije, este es un pólipo. Lo que pasa es que el pólipo está pediculado. Entonces se retraía, se tomaba medicina, se retraía y de repente se sonaba, el pólipo aparecía en la nariz y aquí incluso hay veces que se sale tanto que se lo tienen que reacomodar. No duele, por eso no sabía el paciente que tenía un pólipo. Y bien chistoso porque dice, yo pensé que eso era normal, a veces lo tenía, a veces no lo tenía. Le dije, no, lo que pasa es que es un pólipo, que este pólipo está, que le llaman pediculado, aquí viene la nariz, viene el tabique y vienen los cornetes, un cornete, dos cornetes, tres cornetes, un cornete, dos cornetes, tres cornetes, y cuando hay un pólipo, el pólipo depende de la pared lateral o bien depende de la misma cabeza del cornete. Entonces se empieza a poner en medio y este está relleno de prácticamente de moco de agua, se hace tan grande que entonces parece cornete porque como depende del cornete, pero respira, entra el aire, ya no puede pasar porque está el pólipo o incluso pólipo que son bolitas sanas, pues no son cáncer, no van a tender a ser cáncer tampoco, pero estos pólipos sí tienden a crecer y a caerse en medio de la nariz. Entonces, a final de cuentas, el paciente, ¿qué hace? Pues quiere respirar, no puede, porque está el pólipo, lo está estorbando. Y entonces, cuando estornudaba el paciente, se le metía el pólipo, se le bloqueaba la nariz y de repente cuando ya se acostaba, el pólipo se le iba para atrás y ya respiraba bien. Entonces decía, con razón, yo sentía que cuando me acostaba respiraba y a veces él le hacía así ya para a mediodía o a media tarde para poder respirar, porque cuando le hacía así ya se caía y ya no volvía a respirar. Le dije, es un pólipo. Le hicimos una tomografía, entonces la tomografía es un estudio muy importante para poder diagnosticar o determinar si el paciente tiene un pólipo, por eso tiene zumbido, si tiene desviado el tabique, si tiene cornetes crecidos, si tiene rinitis alérgica o si todos los cornetes están grandes. Y si todos los cornetes están grandes, el paciente está bien obstruido y no puede respirar. Y normalmente el zumbido viene por una falta de oxigenación. Entonces, a nivel periférico, lo que yo requiero es una audiometría que puede estar acompañado con la logodiscriminación o que puede estar acompañado de la timpanometría con reflejos estapediales o simplemente la audiometría. Para nivel central, lo primero que yo requiero es la carretera, cómo está el índice aterogénico, cómo está la presión por la noche, porque cuando normalmente va bajando la oxigenación, lo que nos va subiendo es la presión y entonces necesito el mapa de 24 horas para saber cómo se comporta la presión arterial. Y por último, no menos importante, una tomografía de senos paranasales para determinar exactamente cuál es la causa. Cuando es un tema límbico, el tema límbico es límbico, vamos a poner aquí, aquí, aquí. Cuando es el tema límbico, normalmente sabemos que un zumbido límbico viene por depresión. Normalmente el paciente dice, es que ya tengo mucho, que tengo ganas de llorar por todo me preocupa, todo me angustia. El problema también de ansiedad y también el problema de angustia o miedos constantes que no te dejan vivir porque es que tengo miedo y tengo angustia y me deprimo y estoy triste. Esto habla que después de 2 o 3 meses inicie un zumbido que normalmente en las mujeres inicia en el izquierdo y en los hombres inicia en el derecho. Entonces, y hasta que después ya vienen conmigo, es que de los dos lados, claro, pero aquí inició con un tema límbico. Entonces, el tema límbico, lo que necesitamos para descartar es más bien la resonancia. Resonancia
de cráneo, una resonancia de cráneo y simple. Esto es para determinar y se pone tinnitus en estudio. Es una resonancia simple en donde vamos a ver si tiene otros factores agregados. Si una resonancia sale completamente normal, entonces trabajamos con estas emociones en algo que se llama terapia conductiva conductual y o si no, terapia antizumbido, que ya se las he recomendado a la terapeuta funcional que está en España y ella, Sai, que se llama, esta niña nos apoya mucho con las terapias antizumbido, pero entonces ustedes ya saben que nada más son estos estudios los que yo requiero inicialmente, porque sí les agradezco muchísimo, pero luego llegan, doctora, yo vi que aparte usted receta la terapia carotidia y que también receta el que nos hagamos un ultrasonido de páncreas y que también una tomografía abdominal para ver cómo está el hígado, si hay hígado graso y también para ver un Doppler carotidio para ver cómo está la circulación. No, por favor, todo eso es solamente cuando yo lo indique para que no gasten tanto. Y si es importante que de repente vengan conmigo y me digan, doctora, tengo la audiometría, pero si es central, doctora, tengo el mapa. O si es periférico, doctora, cuento con la resonancia. Y digo, si es límbico, cuento con la resonancia. Y esto a mí me va a ayudar a avanzar, aunque de todas maneras recuerden que el tinnitus no es una enfermedad, es un síntoma de un tema periférico, central o límbico y que además yo tengo que jugar con la exploración física o con lo que ustedes me cuentan y me dicen y yo tengo que ir entendiendo, este es un programa A, sí, este es un programa 2, este es un programa 3 en base a lo que me han estado platicando, diciendo. Hay pacientes, por ejemplo, que me hablan, me dicen, oiga, me accidenté en enero, tuve una lesión de cervicales. Evidentemente no les voy a pedir audiometría, ni le voy a pedir tomografía, ni le voy a pedir nada. Lo que le voy a pedir es una resonancia de cervicales. Por eso es tan importante la historia clínica. Confíen en mí, por favor, confíen en mí, hagan su cita, nos vamos a platicar porque también me hablan con desesperación en el YouTube, en el Face, en el Internet, que lo agradezco muchísimo, pero me ponen, doctora, tengo zumbido, ¿qué hago? Pues ya no puedo hacer una historia clínica así, ¿no? Entonces, téngame paciencia, ya ampliamos nuestros horarios, así que ya nos podemos poder comunicar más fácil. Y quiero decirles, es importante, pacientes con zumbido, no me fumen, no tomen, cero refresco, cero harinas, cero chocolate, cero café, incrementamos el agua, hacemos ejercicio y dormimos bien. Si te gusta este contenido, compártelo y no se te olvide encender la campanita y nos vemos la próxima semana.